gracias por vuestra asistencia. Creo que nuestra autora está muy contenta ante el hecho de que tiene un gran poder de convocatoria y de verdad, así lo manifestaba hace poco tiempo. Yo solamente estoy en esta mesa en función del editor. Estamos intentando hacer una labor interesante aquí en Marbella y de hecho lo estamos consiguiendo. Estamos publicando y editando bastantes cosas. Quiero hacer una pequeña introducción de 5 minutos y se doy la palabra a los protagonistas de este hecho. En primer lugar, debo de comentar que es un orgullo para Marbella que haya tantísima edición y tantísimos autores editando y escribiendo. Hace poco, una historiadora local, en un artículo escrito en clave interna, manifestaba una cosa que a mí me desagradó profundamente, ¿no? Y era el hecho de que manifestaba, entre comillas, que no se sabe por qué extraño alquimia, en Marbella cualquier letra impresa se convertía en literatura o en historiografía. Evidentemente me pareció aberrante esta manifestación. De alguna manera se estaba como protegiendo como historiadora o como profesora. A mí no me gustó nada en absoluto, porque está muy de moda últimamente la idea de reivindicar lo que es la frase como sinónimo de pensamiento, y lo que hace cualquier persona es establecer, mediante la escritura escrita, una serie de pensamientos y de investigación. Para mí, de verdad, es un orgullo presentar el libro de Ana hoy. Ana es una persona que yo la calificaría como un antidepresivo andante. Una persona donde ella está la alegría reina. Y también la temática tan especial, tan especial y tan poco extraña aquí en estas paredes, porque no es habitual hablar de estas cosas, de sadomasoquismo, de parafilia, de necrofilia, de masturbación. De verdad que es una cosa increíble. Yo cuando leí el libro digo, bueno, menos mal que no vivimos en una sociedad muy puritana. Bueno, en la editorial, durante estos 2 primeros meses de otoño, tenemos previsto la presentación de 4 obras. La de Ana, la próxima semana tenemos el diario de un hedonista, de Paco Vargas. Después tenemos un diario de navegación que han hecho 2 navegantes y médicos prestigiosos. Después tenemos un libro sobre el general López Domínguez, un hombre de Marbella que llegó hasta la presidencia del gobierno. Estas son las 4 obras que de modo inminente la tenemos. Con respecto al tema que nos trae aquí a colación, yo sí quisiera hacer una pequeña introducción, que el término de parafilia está íntimamente ligado con el concepto de perversión. Y el concepto de perversión es un concepto sometido a diacronía y a sincronía. Es decir, a lo largo de la historia es diferente y a lo largo de la lo ancho de la geografía también. Por lo tanto, lo que antiguamente podía ser considerado como parafilia, el caso, por ejemplo, de la homosexualidad o el caso de la masturbación, que hasta hace poco estaba muy cerrado, pues ya no son consideradas como parafilia en la actualidad, ¿no? No entrarían dentro de esta categoría. Las 2 personas que más han hecho por lo que hoy nos trae aquí, por clarificar todo este panorama, uno fue Sade en el siglo XVIII y otro fue el Madoz en el XIX, este austriaco que escribió, por cierto, una obra que el Cineclub pone subtitulada. Pero fue Freud el que de alguna manera fijó el hecho de que se consideraba parafilia todo aquello que no tenía una función reproductiva. Y desde este punto de vista somos unos parafílicos totales, ¿no? Porque a lo largo de nuestra vida la función reproductiva la hemos usado como 4 o 5 veces, el resto todo es desperdicio, ¿no? Más o menos. Bueno, yo quizás al final hago una pequeña intervención cortita, perfilando algunas de las cosas relacionadas con la literatura y el cine. Lo que sí quiero es pasar la palabra a los auténticos protagonistas de esta noche. Uno de ellos que tenemos aquí es José Miguel Cuevas Barranquero, que en la presentación lo hemos hecho como experto y máster en secta, psicólogo del Ayuntamiento de Marbella y profesor de la Universidad de Málaga. Yo he tenido el placer de conocerlo esta noche y de verdad que tengo ganas de escuchar. Pero la que tengo ganas de verdad de escuchar es Ana, que no sé lo que va a decir aquí. Ni sé cómo va a tocar este tema tan delicado, ¿no? Tan sumamente delicado. Así que espero que pasemos un buen rato, que de eso se trata, de que acompañemos a Ana en la presentación y en la difusión de sus conclusiones y de sus investigaciones, y os doy las gracias sinceras por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Sí, ¿no? ¿Se me escucha bien? Bien.
Buenas noches, lo primero decir y aclarar que vengo como invitado, que aquí la verdadera protagonista, la única verdadera protagonista por supuesto es la gran escritora que tenemos aquí a nuestro lado, que además ya, de hecho ha sido top ya de ventas, o sea que está haciendo historia en Marbella con unas ventas increíbles, a nivel digital, a nivel en formato papel, o sea que realmente las cifras son espectaculares y seguro que lo van a seguir siendo. Yo concretamente cuando pienso en Ana, pienso y dice, ¿qué define una persona? ¿No? Normalmente, ¿qué define una persona? Lo definen sus comportamientos, sus actos, ¿no? Cuando pensamos en Ana, todo en ese sentido pues son actos llenos de entrega, llenos de inteligencia, llenos de reflexión, y es una persona que podemos resumir en un agente cultural, un agente de voluntario, participando en todo tipo de actividades de voluntario, una persona que se preocupa de conocer, de curiosear, de investigar en aquello donde nadie se ha preocupado hasta ahora de investigar, y que es una persona que digo que lo define la entrega y su capacidad para empatizar con la gente y la capacidad que tiene para comprender y dar aquello que los demás desean, ¿no? Pero justamente esa curiosidad yo creo que es lo que le ha llevado a meterse en esta locura, ¿no? Digo esta locura porque a mí cuando incluso me preguntó por el tema del BDSM, digo, bueno, esto, Ana, y realmente ella sigue adelante con esta investigación, y cuando de hecho nos pusimos a investigar, porque sí sabemos que el amor, por ejemplo, y la sexualidad está en la cultura, en el mundo del cine, en el mundo del arte, repleta, ¿no? O sea, está omnipresente, ¿no? Evidentemente el amor está omnipresente y está en nuestras vidas omnipresente, la sexualidad también, pero cuando hablamos de investigación y hablamos de un trabajo divulgativo, no de un trabajo literario, y nos ponemos a hacer una búsqueda, nos encontramos que prácticamente no hay casi nada. O sea, cuando hacemos una búsqueda ante la consulta de una persona, de una psicóloga, que ya esto lo explicará mejor ella que yo, pero ante la consulta que nos hace y que le hace a Ana al respecto del BDSM y la preocupación que tenía en torno a si esto realmente todo era positivo, si por el contrario podía haber algún tipo de controversia en estas prácticas, pues fue la única que tiró hacia adelante, y de hecho cuando hacíamos búsquedas en la base de datos científicas, prácticamente un par de artículos y que directamente no se relacionaban con el BDSM. O sea que podemos decir que es un estudio realmente pionero, y además no un artículo, sino un libro, repleto además de citas, repleto de la diversidad multidisciplinar, donde hay psicólogos, médicos, agentes legales, amigos, profesionales de la sexualidad, personas que lo practican. O sea, creo que ha tocado todos los palos, y esta curiosidad evidentemente es loable, ¿no? El trabajo que hay detrás de estas páginas. Aparte de todo, por supuesto, el libro es como ella, ¿no? O sea, que es muy divertido, entretenido, te ríes, y al mismo tiempo muy profundo, ¿no? O sea, tiene todos los ingredientes: profundidad, intensidad y diversión. O sea que espero que todo y cada uno de vosotros se apresure a adquirirlo y a empezar a leerlo esta misma noche, ¿vale? O si no esta noche, mañana sin falta. Yo quiero realmente dar el pie a la persona que realmente es la gran protagonista y que nos empiece a dibujar las hojas o que nos meta esta curiosidad, esto del BDSM, que todavía habrá gente que no sepa lo que es el BDSM, y creo que de aquí van a salir un poquito más ilustrados. Y decir eso, que es la primera investigadora y en Marbella que profundiza en este tema, y que prácticamente hasta ahora no había nada publicado en torno a esa temática. Así que felicidades. ¿Sí? ¿Se oye bien? Pues buenas tardes a todos. Estoy encantada, de verdad. Me tenéis loca de contenta. Bueno, pues como este es un libro con muchas colaboraciones, nos toca una ronda de agradecimientos también bastante amplia. Vamos a empezar por darle gracias a las autoridades que nos han acompañado, que nos están acompañando, que tienen los pobres unas agendas bastante ocupadas, pero se han prestado a venir a acompañarnos, y de verdad que se agradece. Se agradece porque de verdad sé que desde esta mañana no has ido a tu casa. Bueno,
Luego quisiera agradecer a Andrés, que está aquí muy calladito. Gracias, Quiero agradecer a Andrés que se ha tirado a la piscina y se ha arriesgado con un tema un poco extraño, así a bote pronto, ¿no? Y bueno, pues ha expuesto su dinero y su tiempo, que no es moco de pavo con la situación como está. Y bueno, pues yo pues, lo tengo en cuenta y se lo agradezco. Muchas gracias. Luego pues tengo que agradecer a Josemi. Bueno, a Josemi tengo que hacer una caja de regalo. Bueno, pues Josemi fue mi tutor de prácticas. Me ha enseñado todo lo que sé con respecto a sectas y a dependencias de tóxicos. Y he aprendido yo más de ella que... No. De abuso psicológico. Luego solo tuve que llamarme y decirle, mira Josemi, que tengo curiosidad por esto, me dice, vente, estuvimos trabajando sobre el tema y bueno, ahora es un mérito porque viene de Granada, que ha estado como perito en un juicio de un grupo sectario destructivo, ¿verdad? Bastante destructivo, ¿no? Y bueno, pues lleva un día de campeonato y lo tenemos aquí al lado. Muchas gracias. Me gustaría agradecer a mi hijo, José Antonio Correa Venegas, porque este libro no nació con voluntad de ser publicado en papel. Yo digo, bueno, pues es un tema extraño, no quisiera ni que se enterara mi madre, fíjate, la pobre. Y bueno, pues lo publiqué así en digital, en Amazon, pero claro, tengo amigos que no se llevan bien con el tema de las nuevas tecnologías y bueno, digo, lo voy a publicar en papel en Amazon. Y cuando lo tenía publicado en Amazon, bueno, cuando lo iba a publicar en Amazon me di cuenta el valor que tienen los editores. porque yo me iba a tirar de los pelos con la aplicación de Amazon y no conseguía encontrar la forma para que me lo admitiera, me lo rechazaba todo el rato y bueno, gracias a José lo maquetó y lo hizo todo y me aguantó y bueno, ya sabes que yo aprendo de las nuevas tecnologías de casi todo por ensayo-error, con lo cual tengo una serie grande de frustraciones y de derrotas y una sola victoria por cada evento. Así que, bueno, pues muchas gracias. Luego, pues quisiera agradecer pues, a la vida o a Dios por el compañero de viaje que me ha dado y él nos ha asesorado en las cuestiones legales, si tendría que intervenir la justicia en este tipo de temas, si habría que hacer nuevas legislaciones, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces él nos ha asesorado y bueno, además él es una persona que me hace crecer y no solo me deja crecer, sino que me motiva para crecer. Y yo a veces pienso que es un insensato, porque ¿a dónde iremos a llegar? Luego quisiera también agradecer a las mujeres universitarias, a todas, todas, porque gracias a vosotras me siento muy respaldada. Y bueno, pues chicas, es estupendo tener más hermanas que la película de Mujercitas. Y no en este orden, a mis amigos. Yo esta fue por allí, Amelia, Domingo, Mari Carmen. Aquí tengo a mi amiga Naya y a Araceli que han venido desde Cádiz. Bueno, Miguelón, Juan López, todos mis amigos. Y pues la verdad, gracias, os habéis tomado muy en serio eso de que no quería estar solita, ¿eh? Bueno, luego ahora paso a los colaboradores del libro, que además, bueno, tampoco yo voy a hablar mucho del libro, porque si no lo destripo, ¿no? Eso me lo ha dicho el editor, dice, Ana, que no se puede hacer eso. Entonces, pues mira, os voy a decir que tengo mucho que agradecer a los profesionales que me han ayudado. Han colaborado médicos de familia, que son José Luis Rodríguez Pineda y Rafael Garófano, que además es amigo. Los psicólogos
José Miguel Curas Barranquero, Antonio de Dios, que está allí, estoy muy orgullosa, y Paloma Grandes, que es una psicóloga madrileña que tiene una parte muy importante en este trabajo. A los escritores, mi amiga del alma Regina Roma y Alejandro Pedregosa, y a una policía que no he puesto su nombre en el libro, pero he puesto su seudónimo, se llama Pilar y es además una compañera psicóloga de los grieces psicosociales de Cruz Roja. Y bueno, le vamos a llamar Sira Pulen, que es como ella se llama, es su seudónimo, ¿no? Bueno, también a un experto en sexo tántrico que se llama Juan Carlos Zamora. Este hombre me ha ayudado mucho y me ha ayudado a no tener esquemas mentales tan rígidos. Y bueno, ahora vienen dos agradecimientos muy especiales. Uno es a Elizabeth da Silva, porque Elizabeth da Silva consiguió contactar con un amo y una sumisa, y entonces se le pudo hacer una entrevista que además la dirigió ella, la hizo ella, y bueno, pues que está reproducida entera en el libro porque merece la pena no cambiar ni una coma por ver la mentalidad que tienen estas personas, ¿no? Y bueno, luego a Shamu Tubi, que es un compañero educador social, que es máster y profesor de máster en sexología, y la entrevista que le hice a él está también íntegramente en el libro, porque era muy importante no cambiar nada para que quedara sus ideas completas, ¿no? No pudiera yo cambiar nada, ningún matiz con respecto a lo que él dijo. Me parecía muy importante, era su punto de vista. Y bueno, luego nuestra familia, la familia de José y mi familia, que no han podido venir por motivos laborales, pero para eso estamos grabando, para que el que tenga algún interés pues lo pueda escuchar. Bueno, me gustaría contaros, hablando de familia, lo que mi sobrina Lucía escribió en Facebook cuando se enteró de que yo había escrito un libro. Ella, henchida de orgullo y satisfacción, dijo: mi tía Ana ha escrito su autobiografía. Yo no sabía dónde meterme. Bueno, ¿qué lleva a una persona como yo, que vamos, que no tiene nada que ver con este tipo de asuntos, a reflexionar sobre el BDSM, parafilia y estas prácticas sexuales al margen de lo convencional? Pues varias cosas. La primera y principal es que hace 2 años y pico estábamos nosotros de viaje de 25 aniversario y me compré el libro de las sombras de Grey, todo el mundo hablaba de él, y pues yo le voy a comprar el libro de las sombras de Grey. Y me empecé a leerlo. Y yo según lo leía, yo no me sentía excitada como decía que me tenía que sentir. Cada vez me sentía más enfadada, pero muy enfadada. O sea, esa mujer que se somete a un señor, esa mujer que no expone sus gustos, sino y que se deja como comprar por un hombre con un coche de gama alta, que te compra él la ropa, él decide todo por ti. Pues a mí eso eso me rechinaba muchísimo, porque pensaba, bueno, ¿y qué pasa con todo el trabajo que hemos estado haciendo durante tantos años las mujeres, ¿no? Y bueno, pues y pensé que este libro no iba a ir a ninguna parte. Pues me he equivocado. Tengo que reconocerlo, me he equivocado, no volverá a suceder. La verdad es que cuando me di cuenta, resulta de que este libro era superventas y de que, bueno, pues ahora por ejemplo estamos hablando de sexo vainilla, de sexo BDSM, y bueno, que los productos, por ejemplo, de eróticos de este ámbito, pues se han multiplicado las ventas, pero una barbaridad. Aquí tenemos a unas amigas que nos han acompañado de un sex shop que está en Puerto Banús, junto al casino, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ellos tienen allí todo lo que ustedes queráis en cuanto a sexo vainilla y sexo BDSM y todo esto, ¿no? Y de hecho, fijaos si esto se ha hecho popular, que nos encontramos
tantísimas personas aquí, y bastante respetables todas, que os conozco, y hablando del tema, ¿no? Entonces, pues resulta extraño el cambio que se ha producido en poco tiempo. Otra cosa que también me he dado cuenta es que las profesionales del sexo han cambiado completamente su menús. Entonces ahora casi todas estas profesionales ofrecen platos BDSM y bueno, hay algunas que solo comen ese tipo de platos. No. También, por ejemplo, fijaos si es algo que está en la sociedad en la que estamos viviendo ahora, que tenemos establecimientos en el centro de Marbella, por ejemplo, hay uno. Se llama el Secret Bar y es un establecimiento en el que creo que es de cambio de pareja, pero también tienen una mazmorra secreta allí para que se llama mazmorra, que lo va a hacer. Bueno, para esto, el culmen de los culmen es el exitazo que está teniendo el Castillo de Monda. El Castillo de Monda es, como bien sabéis, un castillo de verdad y bueno, pues se han pasado los propietarios se han pasado muchos años intentando hacerlo rentable, pues con veladas musicales, con conciertos de piano, cenas. Y bueno, pues ahí los pobres, y al final han tenido que alquilar el castillo y el que la ha comprado tiene un pelotazo impresionante. Una cosa impresionante. Bueno, pues la verdad es que el lugar más adecuado, si somos empáticos, como dice José Miguel, si somos empáticos, es el lugar más adecuado para entrar allí, porque son mazmorras de verdad, con todas sus cosas para amarrarse y todo. Bueno, tienen espectáculos BDSM, de todo. Y bueno, pues ya hablando un poco más en serio, aunque el otro no es que sea de broma, sino que yo le pongo humor, ¿no? Un poco más en serio, porque otra de las razones que me hizo investigar sobre esto fue una persona que atendí en una entrevista psicosocial, y esta persona tiene una depresión y bueno, tú a lo mejor le estás haciendo aquí una entrevista psicosocial para ver su situación económica, para ver si se le puede dar comida o ropa o lo que sea, y te acaba contándote todo de su vida y todo, ¿no? No vamos a decir el nombre porque desde luego no se debe ni a ver, está acogida al secreto, ¿no? Pero la idea es que esta mujer estaba aterrorizada y absolutamente escandalizada por la vida de su hija. Resulta que ella entró en casa, llegó de improviso porque no llegó más temprano de lo que debía, y se encontró a su hija en medio del salón, amarrada, con las manos a la espalda y un bocado de caballo aquí, echando espuma por la boca, y un señor con una fusta dándole en el pecho. El señor estaba vestido con cueros y eso, pero la mujer, a ver, la escena debió ser tremenda. Porque esta mujer solo atinó a coger el paraguas que había en la puerta, en la entrada, y puso al señor, lo puso en condiciones. Luego ya le explicaron que, bueno, y pues la verdad, eso es a ver, aunque nos riamos, pero la verdad es un problema, ¿eh? Esa mujer le ha costado mucho trabajo entender la sexualidad de su hija, como a cualquier padre, vamos, supongo, ¿no? Luego, como ha dicho José Miguel, ha habido una persona que se llama Paloma Grande, que es una psicóloga de Madrid, que nos escribió y que nos telefoneó a todos los que habíamos inscrito, a los que habíamos publicado algo en cuestiones de sectas, a todos. A él, a Guado, ¿no? Sí, incluso al Departamento de Seguridad Social hizo una llamada... Sí, a todo el mundo, a la asociación de investigación e intervención, sí. Bueno, esta mujer estaba muy preocupada, esta psicóloga, por los comportamientos, por los posibles comportamientos sectarios en algunos grupos que realizamos estas prácticas. ¿Por qué? Pues por el secretismo, por el elitismo, porque la gente que entraba ahí ya luego no hablaba del tema,
deja de tener relaciones normales con su entorno. Entonces eso son, él nos lo explicará mejor, son síntomas de que alguien está en una organización sectaria y posiblemente destructiva. Claro, esta mujer estaba muy preocupada y si os dais cuenta, este tipo de prácticas, hasta donde nosotros sabemos, hasta donde ha sido representado, por ejemplo, en el cine, pues son inquietantes, ¿no? Por ejemplo, en la película Eyes Wide Shut, en donde sale, los intérpretes son de Nicole Kidman y Tom Cruise, sí. Acordaros de Kubrick, ¿no? Que ya Kubrick ya es inquietante de por sí, pero ese ambiente cuando entran en la casa, como que hay una tensión psicológica, pues esa tensión psicológica, por lo visto, es muy apreciada en estos ambientes. Eso es una de los revulsivos químicos que hace que luego estas relaciones tengan éxito. Bueno, también, ¿os acordáis de Historia de Oz? Historia de Oz también es... a una Nobel la instruye y como si fuese alguien especial, como si fuese elitista, como si fuese a entrar en un mundo de diosas, algo así, ¿no? Es extraño que un grupo de amigos te haga sentir ese tipo de sensaciones tan raras, ¿no? Bueno, pues aprovechando que tenemos aquí a José Miguel Barranquero, yo no quiero perderme el momento de que, porque él es un experto en abuso psicológico y especialmente en sectas. Él escribió aquí dos libros que yo conozca, sí, ¿verdad? Que conozca. Uno se llama Sectas, cómo funcionan, y otro se llama Abuso psicológico, grupal y sectas destructivas. Y bueno, le vamos a preguntar a José Miguel, a ver qué tal, te voy a dar el micrófono. ¿Qué es una secta? ¿Qué es una secta destructiva? Y si cree que en estas organizaciones existen síntomas de relaciones sectarias. Fíjate que hoy en día casi todos los autores están modificando un poco su lenguaje y dejan de referirse al término secta, que es un término ambiguo. Lo digo ambiguo porque evidentemente dependiendo del profesional, pues hace un hincapié en que si es una secta religiosa, si es cultural, si es... Por otro lado también tiene un aspecto controvertido en el sentido de que automáticamente la palabra secta pues conlleva como un rechazo, ¿no?, de cualquier tipo de organización, ¿no? Entonces, aparte de otra cuestión también interesante, dice, ¿es posible que haya manipulación y abuso psicológico en organizaciones legítimas? Organizaciones que son legales, que están bien registradas, pero que evidentemente también tengan algún tipo de comportamiento de sumisión, de jerarquía absolutista. Entonces, claro, todo esto conlleva muchas dificultades y problemas, y cada vez más, en vez de secta, la evolución es directamente referirnos a la palabra grupo u organización y pensar en que cualquier grupo en sí, evidentemente, la mayor parte de grupos pues, cubren nuestras necesidades, son grupos positivos, son grupos constructivos. ¿Qué seríamos sin nuestros grupos, no? Si nos ponemos a pensar en los grupos de Ana, pues madre, estudiante, voluntaria, cada grupo es un grupo que le construye y que le hace mejor persona, ¿no? Y que evidentemente la autodefine y le genera otro concepto. O sea, los grupos son importantes para nosotros. Pero ¿qué ocurre cuando evidentemente existen también grupos donde existen determinadas personas con un perfil psicopático, con un perfil narcisista, donde existe una norma muy restrictiva y donde hay un dominio, una sumisión, con determinados criterios que pueden llevar a que un grupo deje de ser un grupo constructivo y se convierta justamente en el infierno de la persona que se adentra en él, ¿no? Hay que considerar entonces en este sentido que evidentemente ningún grupo, podríamos decir, ningún tipo de grupo, mejor dicho, podríamos decir que se salva de esta posibilidad de evolución negativa o positiva. O sea, cualquier grupo puede evolucionar favorablemente o cualquier grupo puede evolucionar hacia una dinámica de abuso. En este sentido, el BDSM, no podemos decir que el BDSM es una práctica sectaria. No podemos decir, puede haber personas que tengan una serie de normas que cumplan y donde haya unos límites claros y donde no se vaya más. En todo caso, podríamos hablar de comportamientos de riesgo, que a nivel médico también se recogen y también podemos encontrar que sí, también la cuestión neuroquímica que bien has planteado, ¿no? Que una persona que, lo que llama la técnica del pie en la puerta, ¿no? Si yo estoy dispuesto
a aceptar una determinada sumisión concreta, pequeñita, pero la asumo, mañana posiblemente asuma una un poquito mayor. Tengo más probabilidad de asumir la siguiente. Y esa escalada de sumisión pues puede al final no tener un fin claro. O sea, si por ejemplo os comprometéis a algo, cualquier compromiso pequeñito, ¿vale? Mañana os convertís en presidente de la comunidad de vecinos, por ejemplo. Bueno, es un gesto, no va a tener apenas trabajo, va a ser poquita cosa, pero una vez que ya estás en el cargo, ya te puedes pedir todo lo que haga falta, ¿no? O sea, realmente hay muchos aspectos en los que uno toma decisiones que al final esas decisiones acaban dominando a ti y donde uno deja de tener un aspecto de libertad, ¿no? Entonces, yo plantearía que en el BDSM no podemos generalizar, por supuesto, puede haber personas que lo hagan de una forma saludable, pero sí que podríamos tener algunos aspectos, sobre todo el aspecto neuroquímico, de relacionar el dolor con el placer. Claro, si a mí, por ejemplo, y perdona la expresión, estamos hablando de sexo al fin y al cabo, ¿no? Tenemos que decir las cosas bien claras, ¿no? Pero en ese sentido, si yo estoy con mi pareja y evidentemente tengo una erección porque ella tiene una ropa súper sexy, súper elegante, súper agradable, está de muy buen ver, y estoy yo con una erección increíble, y en ese momento ella me está dando con una fusta, ¿qué ocurre? Que asocio el dolor de la fusta con el placer que estoy obteniendo a nivel visual, de los tocamientos que puedan haber, hasta qué punto ese dolor luego se va a convertir en una señal necesaria para que yo tenga el placer. Podría ocurrir que llegue un momento, como bien nos va a referir Ana, y bien lo indica, donde esa persona tenga una dependencia o una especie de adicción a esa explosión química, y donde al final el problema se puede convertir en cuando yo no consigo disfrutar solo del sexo solo del sexo fuerte, ¿no? Si no consigo disfrutar de una sexualidad normal. ¿Qué ocurre además si mi pareja no tiene esos mismos límites? ¿Qué ocurre, por ejemplo, si yo soy el amante del BDSM y mi pareja es una chica vainilla? Esta dinámica de pareja puede ser muy problemática, ¿no? Porque evidentemente yo le voy a proponer un juego continuamente, a diario, y yo soy persuasivo, pero soy muy repetitivo y a diario. Y al final ella, tanto que vaya aceptando un determinado juego, pues finalmente puede acabar sometida a mi persuasión. Que en principio es una persuasión que, bueno, es un interés mío, pero no deja de ser peligroso esta cuestión. ¿Dónde acaba mi deseo y dónde empieza su voluntad? ¿Dónde acaba su voluntad, no? ¿Es realmente todo el mundo libre? ¿Todos los sumisos son libres en todo momento? Esa es la gran pregunta que nos puede plantear Ana, ¿no? Yo creo que intervenir. Es que yo con ciertas connotaciones éticas aquí, porque está hablando de sexualidad normal y secta, ¿hasta qué punto el concepto ético se imbrica con el tema de parafilia? Pongo un ejemplo muy visual. Hace poco me comentaban que la vida es un poco como tocar un piano. Las teclas negras son los estados displacenteros, los estados malos, y las blancas serían los placenteros, ¿no? Entonces cada uno toca a su composición, pero uno dice cuál es la tecla negra y la blanca. Entonces, hablar de concepto, por ejemplo, de sexualidad normal, ¿la parafilia son sexualidades normales o no lo son? Ese es el tema, ¿no? O sea, ¿dónde termina el límite entre lo que es normal y no normal? Creo que eso sería la gran pregunta sobre este tema, ¿no? Sí, la gran cuestión en ese sentido es que esa respuesta suele siempre venir respecto a la respuesta de la voluntad de la otra persona, ¿no? Siempre que se ha consensuado se considera ético, legal y normalizado. La cuestión está en que la pregunta que nos planteaban también en esa línea es decir, ¿qué ocurre cuando alguien, por ejemplo, se somete voluntariamente a un contrato por escrito y se compromete a realizar una serie de ceder una serie de derechos inalienables, una serie de derechos muy básicos, ¿no? Pues, por ejemplo, en vez de llamarme María me vas a llamar Zorra, ¿no? Entonces, cuando empiezas a plantear por escrito una serie de cuestiones y empiezas a cumplir, quizá el elemento clave, o sea, entiendo que a veces en grupos, por ejemplo, sectarios podemos encontrar que las víctimas normalmente están dentro y aparentemente están porque quieren y lo desean y no se van a considerar miembros de un grupo sectario. Nadie en una secta piensa que está en una secta, piensan que están en la élite, en un grupo que les ofrece lo mejor, como ocurre aquí también, el sexo que tienen es el mejor.
Entonces, en este sentido, el problema ocurre que luego cuando una persona sale del grupo es consciente del autoengaño en que ha vivido y es consciente del sometimiento y sobre todo de la alteración que ha tenido en su vida. Es decir, bueno, desde que hago esto he tenido una alteración en mi núcleo familiar, he tenido una alteración en mi trabajo, he tenido una alteración en la construcción de mi identidad, me he dejado una serie de derechos que no considero justos. Bueno, quizá esa también es una clave a tener en cuenta. Es decir, a veces nosotros nos creemos libres y cuando no siempre somos tan libres como creemos en el aspecto sectario, me refiero, en ese ámbito. Pero es un debate interesante. Sí, por ejemplo, también una infidelidad puede ocasionar más trastornos familiares que una parafilia, aunque practique una sexualidad de tipo normal, entendido por normal, puramente genital y clásica, ¿no? Es decir, que los conceptos aquí son un poco difíciles de señalar, ¿no? Yo cuando empecé a investigar sobre este tema y a leer sobre él, me empezaron a surgir una serie de preguntas de estas que eran recurrentes, ¿no? Que yo no encontraba la solución y con justicia y que me volvían una y otra vez, que era lo que se llama una patata caliente, ¿no? Y bueno, pues las preguntas son, bueno, parte algunas, ¿no? Como por ejemplo, ¿cómo puede alguien disfrutar con el dolor, la humillación y la tensión psicológica? ¿Qué tienen de diferente las personas que sienten así? ¿La sociedad debe intervenir? ¿Podemos articular leyes sobre lo que siente la gente? ¿Son una patología? ¿Es una opción sexual? ¿Qué es Todos los que se someten lo hacen, esta es tuya. Todos los que se someten lo hacen porque quieren o se sienten obligados para complacer a otro. Y esta de nosotras, de las chicas. ¿Dónde quedan los derechos humanos? ¿La igualdad entre personas? ¿La abolición de la esclavitud? ¿Para qué llevamos trabajando tanto tiempo? ¿Está bien jugar a la esclavitud? Por si esto a los médicos, no a los médicos. Luego te lo explico. ¿Nos parecería igual jugar al terrorismo? ¿Por qué no? ¿Tenemos leyes apropiadas para las contingencias que se produzcan por estas prácticas? Me refiero a las posibles lesiones, que alguien se te muera por la asfixia erótica, que no es la primera. En la primera hay bastantes personas que tenemos conocidos actores y políticos y personas conocidas que han muerto realizando estas prácticas. Luego me enteré de que había un tipo de contrato, porque estas personas hacen unos contratos, en el libro hay un contrato. Y hay unos que hacen una práctica, un contrato que es 24/7. El 24/7 es 24 horas al día, 7 horas a la semana. O sea, perdón, eso se me ha metido en la cabeza. 7 días a la semana. Esto quiere decir que esta persona es un esclavo todo el rato. O sea, esto no es un juego de rol, no voy a jugar un ratito ahora que te veo mientras nos tomamos el café y la cerveza, no. Es una adaptación de los derechos. Si te llamo tienes que dejarlo todo inmediatamente para complacer a tu... Este tipo de relaciones, ¿qué consecuencias tiene para el físico? Porque se puede haber lesiones y sobre todo qué consecuencias tiene en la mente de la persona. Y otra que también, esto es la perversión del concepto de libertad hasta llegar por voluntad propia a la esclavitud. Es como Alejandro Pedregosa me dijo, si yo quiero ser esclavo tengo todo el derecho de ser esclavo. Es que, ¿os dais cuenta? Qué cosa más complicada, es complicada, ¿no? Según ellos no es lo mismo que a ti te obliguen a ser esclavo a que yo quiera. Claro, esa es la cuestión, pero en realidad estamos jugando a la esclavitud y eso, como dice Regina, que en uno de sus comentarios en el libro, y Mavi, es de muy mal gusto. No, ¿cómo es lo que tú dijiste? Dice, también existe la... ¿Cómo era? Me parece que fue lo del canibalismo. El canibalismo era, pero cuenta lo que me parece curioso. Es que no
No. Bueno, pues algo. También existe el canibalismo Dos sentidos. y no... Y el canibalismo con sentido también ha existido. ¿Y el legal? Ya. Bueno, pues... y luego... Yo me imagino que cualquier práctica, consentida o no, que traiga como consecuencia, y estoy hablando ya desde el punto de vista legal, la muerte, el fallecimiento de una persona, ahí sí justifica una intervención, un control, pero en tanto Es que según José, que es el que nos ha hecho el asesoramiento legal, a ti se te muere tu sumiso y tú, eso es un ya, homicidio pero eso, imprudente. estamos hablando casi como, bueno, es extrapolable al debate tan grandísimo que nunca ha terminado del auxilio al suicidio. Básicamente estamos en el mismo caso, porque yo he entrado allí, no es lo mismo un robo que una protección indebida. Porque un robo yo jamás te he dejado que pongan las manos sobre mis cosas, y en una apropiación indebida yo hubo un primer momento en que de buena gana te lo dejé y tú lo aceptaste y estábamos, sin embargo te he dicho devuélvemelo y no me lo has devuelto, y ese es el cambio, ¿no? Bueno, pues le vamos a preguntar... Yo diría que esto, el límite está en los derechos humanos. Y los derechos humanos en un momento te ponen cortapisa. Hay una historia muy bonita en la literatura, que la cuento brevemente. Resulta que una mujer tiene catalepsia, muere y va a la morgue. Y el empleado de la morgue, durante el tiempo que está allí, la viola repetidas veces. Ella está su cuerpo rígido y muerto, pero está consciente, y explica el autor literato todo lo que ella siente mientras la viola. Bueno, de pronto despierta, y el empleado de la morgue, que creía que estaba muerto, le da un ataque al corazón, ¿no? Entonces fíjate tú qué diferente, que el límite entre lo que es violación y necrofilia, ¿entiendes? Qué sutil es todo esto. Claro, fíjate, era una violación porque... Para ella era una violación, para él era una... Entonces los límites de esto, yo soy de los partidarios de que no hay límite mientras que haya consentimiento, ¿no? Mientras que haya consentimiento. Y los otros son daños colaterales, porque es como si te encuentras con una mujer que es linfómana y te exige tener unas relaciones sexuales 25 veces al día, eso sí es la postura del misionero. Entonces resulta que eso sí entra dentro de lo normal, ¿eh? Y en caso de masoquismo, de sadomasoquismo, si muere, no. ¿Entiendes? Todo esto son límites un poco extraños. Esta es mi opinión, claro. Bueno, y otra de las preguntas que me hacía era, ¿tiene la química que produce el cuerpo algo que ver con el aprecio y sobre todo con la perseverancia en esta práctica? Que es un poco lo que tú has anunciado antes. Me gustaría que tú... Sí, no, te lo iba a preguntar a ti porque, precisamente porque José Miguel, bueno, perdonad, pero es que es mi amigo, José Miguel ha sido parte muy importante del equipo, bueno, sigue siendo de Maravilla Solidaria, pero era parte muy importante de la comunidad terapéutica de Hacienda de Toros, que allí estuve yo haciendo las prácticas. Y lo echamos de menos, sobre todo los enfermos, que los encuentro por ahí que están... bueno, pues me gustaría que hablaras eso, sobre sustancias químicas, sobre lo... Digamos que en el tema de, cuando se habla del amor, hay artículos que indican que de la sexualidad, ¿vale? El 10%, del 10 al 20% está en nuestra genética, en nuestra memoria filogenética, en la cuestión más profundamente genética. El 80 al 90% de nuestra sexualidad es pura psicología, o sea, es pura aprendizaje, cultura, relaciones paternales que hemos tenido, nuestras relaciones sociales, nuestros condicionamientos personales, nuestros conflictos personales, nuestra estabilidad mental. Entonces, evidentemente, hay que tener en cuenta que la respuesta sexual explica realmente cómo somos, ¿no? Y también nuestros trastornos, nuestros problemas, o nuestras emociones, respecto a la parte neuroquímica, pues existe, por ejemplo, cuando en el amor romántico, en el amor pasional, cuando yo me acabo de enamorar un poco ya la parte positiva de la parte romántica del amor, ¿vale? Normalmente dura de 12 a 18 meses, después de 18 meses que nadie se verte porque la pasión no esté al 100% o al 120%, debe estar, pero no a esos niveles. Entonces, cuando uno está con un amor romántico, predomina la dopamina en unos niveles elevadísimos, predomina la noradrenalina también, que está en unos niveles elevadísimos, hay una gran estimulación de esos núcleos, pero también al mismo tiempo hay una bajada de la serotonina, igual que ocurre con los depresivos o con las personas con problemas de obsesión. ¿No os acordáis, o los que seguís todavía muy apasionados, no os acordáis, porque yo me acuerdo porque sí, tengo pareja, estoy muy enamorado, pero
Quita que esa pasión loca ya afortunadamente no la sufro. Y digo no la sufro porque digo, es una pasión preciosa y al mismo tiempo sufrida, ¿no? Cuando uno está apasionado y tiene un amor romántico, es como una obsesión, ¿no? ¿Os acordáis cariño, corta tú? No, ahora corta tú. Venga, cortamos los dos a la vez. Y necesito llamarla, necesito verla, necesito tenerla a todo momento. Hay un grado de dependencia, como en la droga, hay tolerancia, cada vez quiero más. Y no me conformo con verla los fines de semana. Yo estaba estudiando, pero no me he conformado los fines de semana, hay que verla a diario y controlar una hora mejor. Yo tengo clases en la Universidad de Málaga y cada vez que veo a alguien en el WhatsApp le digo que enamorado, ¿verdad? Porque es imposible de controlarse, ¿no? El amor romántico provoca problemas de concentración, problemas de rendimiento. Si todo el mundo estuviera apasionado todo el momento de su vida al 100%, realmente no podríamos hacer nuestro trabajo, no podríamos tener una vida normalizada, seríamos como, y perdón la expresión despectiva, pero lo digo cariñosamente, seríamos unos junkies del amor. En este sentido, no podríamos tener una estabilidad mental. O sea, quiero decir que, así como la pasión de forma natural dura de 12 a 18 meses y después baja a unos niveles moderados, nuestra neuroquímica está controlada y tenemos una sexualidad agradable, preciosa y tal. Si nosotros también queremos mantener esa explosión química de por vida, desgraciadamente la podemos tener, sí, quizás sí, pero quizás aún también tiene una serie de consecuencias que hay que barajar, no a cualquier precio. Porque una persona que se expone a una explosión neuroquímica continua, pues va a tener, igual que una ludopatía o que un comportamiento adictivo, un cerebro al que le está sometiendo a una explosión continua de neurotransmisores que al final le pueden suponer graves problemas en su vida y graves problemas en su futuro y en la construcción de su identidad, etc. En este sentido, en el BDSM, por ejemplo, algunas personas, claro, buscan una experiencia donde el objetivo es que la dopamina fluya a unos niveles 5 o 6 veces por encima de nuestras relaciones sexuales. Evidentemente nadie va a negar que esto no es placentero, claro que lo es, pero si se hace de una forma continuada y no de una forma puntual, quién sabe también si esto también puede provocar los mismos problemas que tenemos con las personas que sufren una adicción. Esa es una cuestión a tener en cuenta, aunque como también evidentemente a nivel cultural entendemos la necesidad de darnos libertad, o sea, no podemos evidentemente coartar a nadie en lo que hace en su cuarto, o sí, no sé. Habrá que valorar también si esta problemática existe o no. Ya hemos dicho anteriormente que sí, a nivel cultural, el amor y el sexo están en el aire, pero a nivel de investigación es que nadie se ha interesado por investigar esto y nadie se interesa. ¿Cuántas investigaciones hemos encontrado de BDSM en el Psicodoc, en la base de datos de Dialnet? Pues, prácticamente no hay casi de nada. O sea, realmente no conocemos nada de esas consecuencias. Todo está por escribir y por investigar. Bueno, pues gracias, Picha. Perdona que me da. No, hombre, es interesante. Bueno, yo acudí a Antonio de Dios, que está allí, al psicólogo, es el responsable del área de psicología creo que lo estoy diciendo bien, de la Quirón, y que se está convirtiendo en un auténtico referente internacional, es un coach de deportistas de élite, bueno, y muchísimas cosas más. Si no, hablamos más de Antonio que de mi libro, y aquí yo he venido a hablar de mi libro. Bueno, pues yo acudí a él y yo iba con la certeza de que Antonio me iba a hablar de patología, fíjate, otra vez que me equivoqué otra vez. Porque Antonio, en vez de hablarme de patología, me habló del desarrollo de las personas, de la socialización, de las carencias emocionales en el desarrollo de las personas. Y entonces pues me habló de que aunque todos debiéramos, y estaría estupendo, que nos desarrolláramos en unos ambientes de crecimiento, pero la verdad es que eso no sucede así. Entonces cada uno tenemos nuestros padres, cada uno tenemos nuestras circunstancias, y todo este tipo de circunstancias nos llevan a lo que somos, ¿no? También en la vida sexual. Y bueno, pues a veces estas prácticas sexuales
aunque sean no convencionales, aunque a algunos no nos gusten o no nos gusten o no las practiquemos o lo que sea, ¿no? Liberan una cantidad de ansiedad que si no se hiciera de esta manera, pues quizás pues, se llegaría a otro tipo de problemas más graves, ¿no? Como la compulsividad, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que me cambió completamente la perspectiva, ¿no? Yo lo estaba mirando desde un punto y él me hizo mirarlo desde otro, ¿no? Entonces me empecé a pensar, los que practican el BDSM y estas parafilias están bien. ¿También? Ani, ¿podrías aclarar ya qué es BDSM? Sí, bueno, te tienes que comprar el libro. Cuando te compras el libro, BDSM es Bondage, Domination, Disciplina, Sadismo y Masoquismo. Exacto, masoquismo. Todo lo mismo. Y bueno, la pregunta que yo me hice es si estas personas están bien. Pero bueno, ¿y quién está bien? ¿Estamos bien los demás? Quizás estar bien signifique pues conseguir la mejor adaptación posible a la vida que nos ha tocado vivir, ¿no? Entonces, yo no voy a no me siento capacitada para juzgar ni estas personas, ni estas prácticas, ni nada, porque yo no he tenido ese desarrollo, he tenido el mío. Y bueno, que yo también tengo mis cosas, A ver. José, ¿qué te parece si nos cuentas sobre los mecanismos de placer? Acuérdate de estas cositas que contaste. ¿Cómo funcionan los mecanismos de placer? La parte del fondo operante. Exactamente, condicionamiento operante, sí. Bueno, muy breve porque yo creo Sí. que quiero. Lo que la cuestión que se refiere Ana es decir, bueno, hasta qué punto en ocasiones... Perdona, eso viene a por qué las personas... ¿Por qué nos gusta lo bueno y por qué nos gusta lo malo? ¿Por qué nos gusta esto o aquello? ¿Y por qué hay personas que ¿Por qué asocian me gusta el vino o el agua o en cierto modo sabemos que, bueno, que realmente podemos condicionar a la gente y podemos hacer que algo nos guste o nos genere una aversión si sabemos manipularlo bien. Publicidad subliminal. Bueno, realmente, fíjate que yo hice un estudio de predicción subliminal y es más importante la repetición y la conciencia que lo subliminal, ¿no? Que de hecho, repetir. la repetición funciona de una forma increíble. También el tema de las consecuencias son fundamentales. O sea, las consecuencias de tu conducta son la clave para que algo te guste o lo odies, o te crees aversión. Si a mi mujer ahora da por hacer cupcakes, ¿no? Y si ahora de pronto le sale una hornada mala y me como yo un cupcake y seguro que me voy al servicio con un dolor de estómago increíble, muy posiblemente los cupcakes se conviertan en una de mis aversiones, ¿vale? O si ella se dedica todo el día a hacer cupcakes y no vamos al cine, no tenemos relaciones sexuales, pues también como castigo negativo los cupcakes se convierten en algo aversivo, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? En ese sentido, las consecuencias son las que marcan lo que te gusta o deja de gustarte. En esta línea igual, sexualidad. Hablamos de que estamos introduciendo una serie de elementos en la dinámica de sexuales. Y claro, la gente que lo hace no son expertos psicólogos ni tienen una planificación de esto va a tener tal consecuencia o tal otra. Simplemente lo experimentan y las consecuencias pues nunca se sabe por dónde van a ir. A veces en ocasiones pueden ir muy bien, en otras ocasiones no tan bien, ¿no? E igual que alguien se indigesta de cupcake, pues también te puedes indigestar o crear una versión o un nuevo reforzamiento. Y si hablamos de sexualidad, evidentemente vamos a buscar y vamos a conseguir nuevos placeres que antes no teníamos, entre ellos el dolor, ¿no? En este sentido, todo médico va a saber que el dolor es una ayuda y es la señal, aunque a nadie le gusta sufrir evidentemente, pero es el que nos ayuda a decir, oye, algo va mal. ¿Qué ocurre cuando aquello que algo va mal ahora no señala que algo va mal, sino que el dolor es una señal de placer? Quizá ese es el ámbito que
que plantea, ¿no? Es decir, es posible que haya determinados condicionamientos, determinadas asociaciones que hagamos, que hagan que determinadas prácticas que antes eran aversivas para alguien, pues se conviertan con la práctica en un placer. Yo, por ejemplo, en mi ámbito de sectas, y ya con esto acabo, encuentro que hay personas que disfrutan con prácticas humillantes que son, bueno, evidentemente que a nadie le agrada, ¿no? Que a nadie, o sea, nadie de fuera, de su ámbito, puede llegar a pensar que alguien pueda disfrutar de una humillación en esa línea. Entonces, un poco este es el punto de vista, es decir, hasta qué punto los condicionamientos somos libres, no somos libres, porque a veces también las consecuencias no conocemos bien, no conocemos bien la dinámica ni la técnica, y a veces tenemos un condicionamiento que no controlamos. Ese es un poco mi punto de vista también. Sí, a mí me gustó aquella idea de que tú me explicaste de cómo se asocia el placer con el dolor, por lo de que un niño, por ejemplo, que su padre que está estresado, que está en una situación límite, claro, de manera así espontánea, pues cuando está muy fuera de sí, pues le da un cachete, ¿no? Y luego el hombre, que no es mala persona, sino que está sobrepasado, pues cuando se da cuenta de que hace eso, pues acostumbra a abrazarlo y puede que ese chico desarrolle ese tipo de asociación del dolor con el placer, ¿no? Eso es una de las formas, ¿no? Luego hay muchas más. Bueno, pues, ¿qué cuenta en el libro? Pues en el libro, pues, explicamos, hacemos una aproximación a lo que es el concepto del BDSM. Hay algún enlace de algún vídeo, algún enlace en la red, que son bastante explícitos y el que lo quiera ver, aunque sea un segundo, pero vamos, no es necesario y además te puede poner el cuerpo malo, ¿no? Pero sí, a ver que... No, a mí no, desde luego no. Después también hay una relación de parafilias, de las parafilias que se consideran ahora actuales, porque como bien ha dicho Andrés, eso en las parafilias tiene mucho que ver con el factor cultural. Entonces, hay parafilias que han dejado de serlo. La de la masturbación en el año 87, fíjate. O sea, es que tampoco... Hasta entonces éramos unos pervertidos. Bueno, no que lo hagan. Bueno, una con la que no puedo, porque de verdad, perdonadme, es la zoofilia. Verá, porque si dos personas, o tres o cuatro, lo que ellos quieran, ¿no? Que con su consentimiento pues, realizan las prácticas que les apetezca, me parece bien y vamos, entrar dentro de su derecho y su historia. Pero vamos a ver, ¿quién le ha pedido permiso a un pobre pollo? Bueno, así. Pero no que sabe tanto de eso. Bueno, yo, a ver, tengo que confesar que yo, investigando esto, he visto imágenes como para no desayunar ni cenar. Lo que pasa es que yo tengo siempre hambre. Pero bueno, vi a una pobre llama, una llama que yo dije, pero bueno, este hombre también tenerse que ir allí donde Cristo pierde el mechero, porque una llama no la encuentro ahí en cualquier sitio. Bueno, no, había animales también. Bueno, la cosa no era bastante desagradable. Y luego, bueno, pues también hay una entrevista a una sumisa, hay la entrevista de Elizabeth de un amo y una sumisa, colaboraciones de compañeros, y hay un relato de Ulises, que es el personaje del próximo libro que yo voy a sacar, que es uno de los personajes de uno de los relatos. Y bueno, pues Ulises es un hombre que es ciego total. Bueno, pues es un hombre culto, resolutivo, que tiene charm, y bueno, es mi personaje favorito porque está inspirado en amigos míos de la ONCE afiliados, y bueno, pues la verdad me parece interesante, lo he puesto ahí, primero porque era una parafilia, y segundo porque quiero promocionar este personaje. Me apetece muchísimo que la gente vea que personas con discapacidad somos muy válidas para la sociedad. Porque yo soy muy válida para la sociedad. El libro se va a llamar Quimera bipolares, pero que salga el año que viene. Bueno,
También vamos a hablar de las normas, o sea, hemos hablado de las normas en el libro, y el BDSM ellos se empeñan en decir que están amparados, que tienen muchas normas, que firman un contrato, que hay un contrato en el libro. Os vais a quedar pasmados, porque es el hecho de que una persona, nada más empezar el contrato, se cambia de nombre, se llama a sí misma Zorra, que es lo que ha dicho, porque tú lo has leído, se te nota. Se te nota la mirada que lo has leído. Y bueno, y cómo esta persona pone todos sus derechos y todas sus intenciones a los pies de la otra persona. Y bueno, pues nada, me gustaría, también hablamos sobre mis reflexiones sobre el bien, el mal, y hay un capítulo sobre la asfixia erótica, porque me parece peligrosa, por ejemplo, las consecuencias que ha tenido la historia, porque son peligrosas. Y luego, pues me gustaría, Andrés, a ver, ¿tú te acuerdas de alguna película? Es que Andrés es un experto en el cine, ¿eh? Sí, es experto. Que me gusta. Que yo te veo en todos los cines. Eso sí. Mira, yo no sé, yo primero que me parece que no solamente ha hecho el ensayo o una literatura de caballo, sino que además nos está incitando a la práctica de estas cosas. Lo del sex show y demás me parece fuerte. Y lo del secret walk y todas estas cosas. La verdad es que esto da mucha picaresca, ¿no? Había un local aquí en